Bienvenida y vamos a orar antes de dar inicio a este estudio. Gracias, Padre Santo, por la vida, por la salud que nos das, por este momento que podemos apartar para alabarte, para bendecir tu nombre y también, Señor, para ser instruidos por tu sabia y poderosa palabra. Nos encomendamos, Señor, a tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo para que esta palabra nos forme, Señor, como discípulos consagrados y dedicados a Jesucristo, tu Hijo. Límpianos y perdona, por favor, toda ofensa. Sé con todos los hermanos y amigos que nos están acompañando en esta noche a través de esta transmisión. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, pues estamos en la serie de estudios bíblicos, viendo el libro de los Salmos, Salmos para revitalizar nuestra fe. Y abra su Biblia, por favor, en el Salmo 34. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de este hermoso Salmo, el Salmo 34. Y busque, por favor, el verso 8. El miércoles pasado estuvimos estudiando los versos del 1 al 7, la primera parte, en donde el tema fue de bendecir a Dios en todo momento. Y hoy vamos a ver el estudio titulado, a manera de pregunta, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, pues esta es una pregunta que podemos hacer a cualquier persona y sin duda alguna que yo creo todos o la gran mayoría respondería afirmativamente, ¿verdad? Sí, quiero que me vaya bien en la vida. Bueno, si ese es el deseo de muchas personas, la realidad pues nos indica otra cosa muchas veces totalmente diferente. Hay mucha gente a la cual no le está yendo bien en la vida y vamos a ver por qué y vamos a ver entonces algunas directrices o lineamientos bíblicos a través de este salmo que nos van a ayudar a vivir precisamente una vida bendecida, una vida en la que Dios nos esté dirigiendo, guiando y contando con su favor, una vida en donde, digamos, las cosas me están yendo bien. Ahora, ¿qué significa eso de que quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, no significa que no tengamos contratiempos, no significa que no tengamos problemas, no significa que no tengamos que enfrentar pruebas o aflicción o angustias. Esas situaciones son parte de la vida, pero a pesar de todo eso, Dios nos ha prometido que la vida nos va a ir bien con o enfrentando estos problemas que todo el mundo enfrentamos de una u otra forma. Bueno, vamos a ver tres aspectos, tres lineamientos. Y el primero está entonces en el verso 8, Salmo 34, 8. Dice aquí el salmista, el rey David, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Bueno, en primer lugar, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, entonces tienes que comenzar por aceptar el llamado de Dios a creer el Evangelio, porque este es un llamado, es una invitación. Gustad y ved, o sea, prueba, ve o experimenta, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Jehová es bueno. Dichoso, o sea, feliz el hombre que confía en él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una vida realmente feliz, una vida en la que podamos decir, me va bien, ¿verdad? Bueno, yo tengo que aceptar en primer lugar el llamado a creer el Evangelio. Ahora, ¿por qué el Evangelio? Porque el Evangelio significa las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios para nosotros. No tenemos nosotros que andar inventando o buscando cómo tener una vida feliz, porque Dios ya la ha preparado. Pero cuando desconocemos esto, entonces nosotros comenzamos a buscar por todos los medios y experimentamos en cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de podernos sentir en paz, gozosos, felices, pero hay algo que tenemos que entender, que la felicidad, la fuente de la felicidad, ¿sabe? Es Dios. Él es la fuente de la felicidad, porque Dios es un ser perfectamente feliz, perfectamente gozoso. Entonces, algo que tenemos que aprender es, bueno, número uno, en qué o en quién estoy buscando esa felicidad y el que me vaya bien en la vida. Bueno, aquí está la invitación, aquí es el llamamiento, probad y ved que Jehová es bueno. Dios es bueno. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo o cuándo probamos la bondad de Dios? Cuando nos convertimos a Cristo. Es decir,
cuando venimos al Señor reconociendo nuestros pecados, porque ¿qué es lo que nos provoca esa infelicidad? ¿Qué es lo que nos provoca esos fracasos? ¿Qué es lo que nos provoca vivir sin la paz, sin la tranquilidad y vivir siempre en tensión, en estrés, en angustia y en esclavitud? El pecado. Es el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esta invitación que Dios nos hace, este llamado, para experimentar su evangelio, sus buenas noticias, es decir, venir a Cristo, convertirnos a Cristo en arrepentimiento y en fe, es decir, reconozco mi pecado, le pido perdón al Señor por ello y me arrepiento, le doy la espalda al pecado y vengo a Cristo. Eso es lo que significa la conversión. La conversión a Cristo es la acción de haber creído en Él realmente y de haber gustado o probado la bondad de Dios. Ahora, la bondad de Dios, en primer lugar, se manifiesta a través del perdón que Él nos da, al mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia, a través de la vida perfecta de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Ahora, en primer lugar, lo que Dios quiere es que su bondad se manifieste en nosotros, siendo aún pecadores, porque no hay justo ni aún uno. Así es que así como estamos, así como somos, Dios nos invita para venir a la cruz de Cristo y acudir a Él. Aparte, por favor, ahí el Salmo 34 y vamos a Romanos 5, versos 6 y 8. Romanos capítulo 5. Entonces, es importante entender que el llamado de Dios es un llamado a creer el Evangelio, en primer lugar, la buena noticia de Dios. ¿Para quiénes? Pues para todo aquel que quiera acercarse con un corazón arrepentido y en fe en Cristo Jesús. Romanos 5, versículo 6 dice aquí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores, por nosotros. Verso 8. Mas Dios, o sea, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, su bondad también, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera en la cual vamos a comenzar a experimentar esta vida feliz que nos va a ir bien realmente como Dios quiere que nos vaya, es viniendo a Cristo, es acudiendo a su llamado. Así es que algo que tenemos que saber, la gran diferencia, la felicidad, entre comillas, que propone el mundo, es una felicidad que depende de las circunstancias o factores externos. O sea, si uno tiene los recursos, si uno tiene salud, si uno tiene cierta seguridad en su trabajo, en tal o cual cosa, si uno tiene amigos, lo que sea. Dependemos externamente de esos factores. Pero ¿qué sucede cuando no están esos factores, esas personas, esas circunstancias, cuando no nos son favorables? Bueno, pues resulta que entonces dejamos de ser o de sentirnos felices porque estamos dependiendo de cosas, de situaciones o de personas para nuestra felicidad, cuando tenemos que entender que nuestra felicidad es resultante de nuestra relación con Cristo. Cristo es la fuente del gozo, de la felicidad. Juan capítulo 15, verso 11, por favor. Busquen el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11. Y entre muchas otras cosas, las cuales recibimos cuando nos convertimos a Cristo por su gracia, Él nos promete aquí algo verdaderamente estupendo. Juan 15, 11. Dice Jesús a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, uno de los factores que Cristo quiere que experimentemos en nuestra vida cotidiana, a pesar de lo que suceda, es el que contemos con su gozo que es eterno, su gozo que es perfecto, su gozo que es completo y su gozo que es interno, porque Cristo vive en nosotros y Él nos comparte su alegría. Déjeme preguntarle, ¿es usted un creyente o es usted una persona feliz, gozosa? Bueno, si conoce a Cristo, esto debiese de ser ya parte de su estilo de vida, una vida feliz. No estoy diciendo otra vez una vida sin problemas o una vida sin adversidades, no, sino una vida feliz y gozosa a pesar de lo que estemos enfrentando, porque Cristo nos ha dado este don, el don de su felicidad, el don de su gozo. Es decir, la felicidad es resultante de la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Así es que comenzamos, repasamos este aspecto, tenemos que aceptar el llamado de Dios a creer el Evangelio, si queremos que nos vaya bien en la vida. Muy bien, en segundo lugar, si queremos que nos vaya bien en la vida, vamos ahora a leer el verso Salmo 34 y vamos a leer los versos 9
al 11. 9 al 11, Salmo 34, del 9 al 11. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. De este versículo 2 es que tomé el título de este estudio. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, y aquí vamos en segundo lugar. La segunda directriz es que tenemos que disponernos como discípulos, porque aquí habla a los hijos, venid hijos, oíd, hijos de Dios. Entonces, disponte como un discípulo a aprender la enseñanza bíblica del temor de Dios. Disponte como un discípulo a aprender la enseñanza bíblica del temor de Dios. Ahora, esto del temor de Dios, algunos no lo entienden, otros lo han malinterpretado y la verdad, en estos días se habla o se enseña o se predica muy poco acerca del temor de Dios, del sano temor de Dios. Ahora, esto es algo que tenemos que aprender si queremos que nos vaya bien en la vida. No nos va bien en la vida cuando estamos siendo gobernados por nuestro egoísmo, por nuestro yo, por nuestro pecado, por los placeres del mundo, cuando somos desobedientes. ¿Por qué todo esto? Porque nos estamos olvidando del temor de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la promesa. La promesa es para los que tememos a Dios, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, o sea, los creyentes. Santo significa apartado del pecado para Dios, para servir a Dios. Así es que como santos, como creyentes que somos, Dios quiere proveernos, Dios quiere bendecirnos. Dice aquí, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, si queremos que nos vaya bien en la vida y queremos contar con los recursos y que nuestras necesidades básicas sean suplidas, pues comencemos con el temor del Señor. Así es que hay esta bendición. Cuando confiamos en Dios, cuando buscamos al Señor, Dios dice, no tendrás falta de ningún bien. Es decir, todas sus necesidades básicas van a ser suplidas. Y a veces en estos momentos de prueba, de prueba, de cierta apertura económica o material, por las circunstancias que todos estamos viviendo, sin embargo, mis hermanos, no tengamos miedo, sino al contrario, busquemos al Señor y Él como nuestro Padre Celestial que es, ha dicho, no tendrás falta de ningún bien. A veces algunas personas las despiden del trabajo o les dan medio tiempo en el trabajo o les van rolando por la misma situación en la que nos estamos atravesando hoy por hoy. Sin embargo, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, no tendrás falta de ningún bien. Las bendiciones estarán con los hijos del Señor. Ahora, ¿qué significa esto del temor de Dios? Bueno, el temor de Dios significa reverenciar a Dios, respetarle y a fin de cuentas obedecerle, obedecerle. Así es que cuando estamos recibiendo esta exhortación, este llamamiento es, vengamos al Señor y aprendamos a reverenciarlo, a respetar su nombre y a obedecerle. Tristemente, hoy muchas personas toman en vano el nombre de Dios, muchas personas hacen inclusive chistes o maldicen o se escucha a sus labios blasfemias contra el nombre de Dios. Bueno, eso hace la gente en su ignorancia y en su maldad. Pero a nosotros, a quienes Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, sabemos que lo más sagrado que existe es el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Por lo tanto, tenemos que honrarlo, reverenciarlo, glorificarlo y guardar sus mandamientos. Bueno, ¿qué implica aprender el temor de Jehová? Ahorita no voy a entrar en otros detalles en cuanto al temor de Jehová, porque uno de estos domingos, primeramente Dios, voy a entrar en detalle sobre la enseñanza bíblica del temor de Dios. Pero ahorita vamos a algunos aspectos específicos que están aquí en este contexto. Bueno, en el versículo número 13, vamos con aspectos ya más concretos. Ok,
¿Cuándo estoy aprendiendo el temor de Dios? Cuando comienzo a aplicar estos elementos. ¿Cuándo me va bien en la vida? Como dice el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, y comienza ahora sí con algo concreto, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora, si queremos que nos vaya bien en la vida, pues qué importante que comience aquí con ese aspecto práctico, el rey David diciendo, en otras palabras, controla tu lengua. Aprende a controlar tu lengua, aprende a refrenar tus palabras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos metemos en muchos problemas? ¿Por qué nos metemos en líos innecesarios? ¿Por qué nos metemos en tantos conflictos y problemas y dolores de cabeza? Muchas veces porque hablamos de más, porque no hemos aprendido, y aún como creyentes, a controlar nuestra lengua. ¿Por qué luego hay tantísimos problemas en casa? Porque hablamos por hablar, ¿verdad? Hablamos sin pensar y simple y sencillamente salen las palabras sin sabiduría. Ahora, vamos por favor a Proverbios 13:3. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, nuestras palabras, porque si no, nos van a meter en muchas situaciones difíciles. Proverbios 13, versículo 3, dice aquí la escritura, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Ha conocido usted a algunas personas que están hable y hable y hable y de tanto hablar dicen muchas sandeces, muchas tonterías? Entonces, tengamos cuidado en controlar y en pensar bien lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, si es necesario que digamos tal o cual cosa a tal o cual persona o mejor callar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, verso 3 una vez más, Proverbios 13:3, el que guarda, el que cuida su boca, cuida su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. A veces somos muy indiscretos y hablamos de más y hablamos de que no debiésemos de hablar y nos metemos en problemas. Entonces, ¿quiere que le vaya bien en la vida? Controle su lengua, controle sus palabras, piense antes de hablar. Proverbios 21:23. Pero lo que muchas veces sucede es que hablamos y luego pensamos. Y ya cuando menos lo pensamos, pues ya dijimos algo que no edificó. Proverbios 21:23 dice aquí, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mis hermanos, a veces nosotros nos provocamos muchos problemas y no hay ninguna necesidad de ello. ¿Por qué? Porque fuimos indiscretos, porque ofendimos quizás a alguien, ¿verdad? Y no había necesidad de ofenderle. En fin, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua en casa, en el trabajo, con tus amigos. A veces uno le cuenta a los amigos muchas situaciones pues que no debiésemos de estar contando ni comentando. Como se dice, hay un dicho, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. Y a veces estamos comentando muchos problemas con nuestros amigos, con nuestras amigas, ahí tenga cuidado, porque quizás algún día ese amigo o esa amiga se enoja con usted y hay un dicho que dice, se enojan las comadres y salen las verdades, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautos y pues no hablar por hablar, sino hablar con sabiduría, hablar la verdad en amor. Yo le aseguro que muchos problemas que tenemos en casa son el resultado de que no hemos cuidado nuestra lengua, de que ofendemos con rapidez, insultamos con rapidez, ¿verdad? Y eso provoca muchos problemas en casa. Algo sabio para que nos vaya bien, por ejemplo, en casa. Algo que tenemos que aprender es, a ver, antes de reclamar, antes de acusar, antes de desquitarme y de pelearme, a ver, piense bien y pídale al Espíritu Santo que le ayude a controlar su lengua y sus palabras. Hágalo y va a haber grandes cambios. Y se va a evitar muchísimos problemas innecesarios. ¿Quiere ver buenos días? ¿Quiere que le vaya bien? Bueno, controle su lengua, cuide sus palabras, hable la verdad en amor,
Y ahora pues que está tan de moda también las redes sociales, lo que uno escribe, qué mensajes estamos escribiendo en nuestras páginas, los mensajes que enviamos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, etcétera. Recuerda que lo que uno una vez escribe, ahí queda y lo que dijimos, a veces lo dijimos en un momento de enojo, de arrebato, por presumir, por desquitarnos, por vengarnos de alguien. No piense bien las cosas. Y máxime si va a escribir algo y lo va a enviar, vuelva a pensar 2 y 3 veces, escuche esa buena regla. Antes de enviar un mensaje y en el fragor del enojo no, o del gusto o de lo que sea, espérese 2 y 3 veces, lea bien ese mensaje antes de escribirlo. Y si después de leerlo ya usted está consciente de las consecuencias, etcétera, bueno, pues entonces ya será más cauto, más cauta en compartir ese aspecto. Muy bien, seguimos en el Salmo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, seguimos en ese mismo punto. No siembre cizaña, no ensucie reputaciones, no hable a espaldas de alguien. Un buen consejo que daba el predicador Charles Spurgeon era, yo solamente hablaré de alguien lo que esté dispuesto a decírselo enfrente. Si yo no estoy dispuesto a sostener un comentario, algo que yo dije enfrente de la persona, no lo digo. Es muy fácil hablar y decir cosas a espaldas de medio mundo. Pero este es un sabio consejo. Si va a hablar de alguien, esté dispuesto a decirlo frente a frente, a sostenerlo, ¿verdad? Y entonces, si es edificante, que bueno, si hay algo que corregir, bueno, pues que se corrija. Así es que, bueno, tenemos este punto de cuidar nuestras palabras. Seguimos Salmo 34, verso 14. Apártate del mal y haz el bien. Bueno, si queremos que nos vaya bien en la vida, nos dice aquí el rey David, bueno, pues apártate del mal, o sea, apártate del pecado, apártate de aquello que te aleje de tu comunión con Dios, apártate de aquello que te está haciendo tropezar, apártate de todo estorbo, de todo aquello que está retrasando tu crecimiento en Cristo Jesús. Deja aquello que te, que te acerca a la maldad. Apártate de aquello, puede ser de estar escuchando, de estar observando alguna amistad que sabes que no es de bendición y que sabes que Dios te está diciendo, esa es una mala influencia, esa es una mala compañía, quien quiera que sea. Apártate del mal, apártate del pecado, es decir, aprende a vivir en santidad, en limpieza. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? A quien vive en el pecado, quien vive en el pecado no le va bien. Quien vive en santidad, Dios le bendice y Dios le guía y Dios le guarda. Busque por favor Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tristemente este aspecto del pecado es tan descuidado, de la vida de santidad es tan olvidada en el pueblo de Dios que ya no hay una diferencia entre los creyentes y la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos envolviéndonos, involucrándonos en el pecado. Pero la exhortación es apártate del mal, vive una vida de santidad. Entonces, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, bueno, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí tenemos un motivo de gran ánimo para vivir en santidad. Y dice, recuerda que Cristo viene, Él viene pronto. ¿Cómo te va a encontrar cuando Él venga? Entonces, la gracia de Dios, lejos de hacernos, mis hermanos, descuidados en cuanto a la salvación, porque por gracia somos salvos, porque la salvación no se pierde, porque es un don que Dios nos ha dado, pero lejos de ser descuidados, la gracia nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad. Déjeme preguntarle,
¿A qué ha renunciado usted? Algo pecaminoso, algo sucio, algo que no le agrada a Dios. ¿Ha renunciado usted a eso? ¿O todavía está usted conviviendo y dándole entrada a la impiedad? Usted tiene que renunciar. Usted tiene que renunciar para vivir una vida santa, una vida sobria, una vida justa en este mundo. ¿Es un reto? Sí, es un reto, pero bien vale la pena vivir en santidad para Cristo y decir no al pecado. Recuerde siempre que el pecado es atractivo, es seductor, momentáneamente es placentero, pero a fin de cuentas es como una serpiente venenosa. Una vez que le clava a uno los colmillos, comienza a correr el veneno como un cáncer y a destruir las bases morales, el entendimiento, las buenas decisiones, el buen estilo de vida, etcétera. Entonces, apártate del mal, vive en santidad. Depende del poder del Espíritu Santo. Él te ayuda para decirle no al pecado, para morir a las obras de la carne, y el Espíritu Santo te da el poder y la fortaleza para vivir en obediencia y en santidad y agradar al Señor. Bueno, regresamos al Salmo 34:14. Dice aquí el rey David, apártate del mal y haz el bien. O sea, ahora vamos con algo positivo. No solamente se trata de renunciar a la maldad, sino de hacer o de practicar lo bueno. Haz el bien. Tristemente hay clientes que dicen, bueno, yo ya no hago cosas malas, ya renuncié a esto y aquello, y está bien. ¿Y luego qué sigue? Se quedan cruzados de brazos. Pues ya, yo ya no quiero nada con el pecado. Bueno, eso es lo negativo. Hay que dejarlo claro. ¿Y luego qué? Ah, bueno, haz el bien, haz el bien. A veces, mis hermanos, estamos ya muy tranquilos, cruzados de brazos, pues como ya estamos en nuestra burbuja cristiana, ya no queremos contaminarnos con nada del mundo y estamos sentaditos como espectadores, nada más. ¿Qué de bien estamos haciendo? O sea, no es solamente deja de hacer lo malo, sino que es haz lo bueno, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así es que el creyente tiene que ser un creyente activo, que sirve, que es de bendición para los demás. No es una persona pasiva que está esperando que los demás le sirvan, le visiten y estén orando por él o por ella. Y no, usted ya tiene que tomar iniciativa y servir a los demás de acuerdo a los talentos y dones que Dios le ha dado. Recuerde que Dios nos ha llamado para ser un pueblo celoso en buenas obras. Un pueblo que dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué más hace falta? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? Hermanos, no podemos estar quietos sin hacer nada, poniendo muchas justificaciones, poniendo muchos pretextos y nosotros creyéndonos nuestras mentiras y por eso estamos sin hacer mayor bien. Cuando Dios dice, quiero que te vaya bien, ¿verdad? Pero sé también de bendición a los demás. Así es que ocúpate en hacer el bien. Compartamos de Cristo. Discipulemos a otras personas. O sea, hay formas de hacerlo. Pero el asunto es, quiero, estoy dispuesto, pero a veces mis hermanos no queremos mover un dedo, no queremos sacrificarnos por la causa de Cristo, no queremos invertir tiempo, no queremos desplazarnos, ponemos mil pretextos. A veces no queremos servir porque decimos, ¿para qué me busco problemas? Mejor así solito, ¿verdad? Escucho la palabra y nada más. A eso no le llamó el Señor. Y si servir va a implicar meterme en problemas, amén. ¿Sabe? Jesucristo, sin ninguna necesidad de tener y de verdad los problemas que enfrentó aquí, Él se metió en problemas. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Y Él no tenía ninguna necesidad. Él vino a este mundo, siendo el Rey de Reyes y el Creador del universo, Él vino a este mundo, se hizo semejante a nosotros y nos sirvió. Enfrentó oposición, enfrentó calumnias, enfrentó difamaciones, lo golpearon, lo torturaron y lo llevaron a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. ¿Por qué lo hizo todo eso? Bueno, obviamente por hacer la voluntad del Padre, pero también por amor a usted, para salvarle a usted y para salvarme a mí de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado.
Dígame, después de entender esto, ¿qué hará usted por Cristo? ¿Seguirá poniendo sus pretextos de toda la vida o comenzará ya a asumir el rol y el llamado que Dios le está haciendo para que usted diga, Señor, tú me estás diciendo en tu palabra, haz el bien? Y aquí estoy, Señor. Muy bien. Entonces continuamos y dice aquí el rey David, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz. Entonces, si queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que tener la iniciativa de buscar la paz y seguirla. Ahora, buscar la paz no es a cualquier precio. O sea, si yo para evitar un problema tengo que quedarme callado por defender la sana doctrina o por defender los valores bíblicos y para evitarme problemas y buscar la paz, no, de eso no se trata. A veces, obviamente, nuestras convicciones bíblicas nos van a tener que llevar a enfrentar batallas como hoy las tenemos que ya estar enfrentando, mis hermanos. Porque cada vez el enemigo está más severo contra el pueblo de Dios en todo el mundo. Ahora, lo triste es que algunos creyentes o muchos creyentes están tan dormidos que ni cuenta se están dando de ya la batalla espiritual que se está llevando a cabo en la vida de millones de creyentes, de millones de iglesias. Bueno, pero a pesar de eso, ok, tenemos que ser gente de paz en cuanto a llevar el evangelio de la paz. La gente está tan violenta, la gente está tan agresiva, la gente es tan conflictiva, porque no tiene la paz con Dios. Y si no está en paz con Dios, no puede tener la paz de Dios y no va a poder estar en paz con los demás. Hay gente que está dominada por el pecado, muchas otras personas que están dominadas por demonios de Satanás y están buscando atacar a la gente del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que aprender con sabiduría a resolver conflictos. Ahora, no seamos gente conflictiva, pero sí tenemos que defender la verdad de Dios en amor y con sabiduría. Procurar la paz hasta donde sea posible. Ahora dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque habrá gente que no, a la cual nunca le vamos a caer bien y ni modo. Así es, así pasa. Hay gente que siendo usada por Satanás nos están hostigando, nos están, como dice por ahí, ¿verdad? Picando la cresta, son gente provocativa para hacernos salir de esa paz de Dios. Pero el creyente tiene que buscar la paz y no vengarse por su propia cuenta. No sea usted una persona que no tiene la paz de Dios, sino al contrario, busque la paz y sígala. Continuamos, versículo 21. A ver, vamos al versículo 21. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, ahora aquí tenemos que entender otro aspecto. Número uno, sin Cristo no nos puede ir bien en la vida, conforme al estándar de Dios. Porque el mundo puede decir, para mí irme bien en la vida es tener esto y esto y esto y esto y hacer mi soberana voluntad. Bueno, estos son sus conceptos engañosos y falsos. Pero dice aquí el Señor en el versículo 21, matará al malo la maldad, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Bueno, todos aquellos que están persiguiendo a los creyentes en el mundo, pues ya tienen esta sentencia de parte del Señor. Los que aborrecen al justo serán condenados, y no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Pero aquí hay un punto muy importante. En la primera parte del versículo 21, matará al malo la maldad. A fin de cuentas, ¿por qué a la gente sin Dios aparentemente le va bien? Aparentemente, pero a fin de cuentas le va mal? Aquí está, por su maldad. Dice, matará al malo la maldad, su propio pecado, su propia indiferencia hacia el Señor, su propio amor por la maldad, el haber rechazado a Cristo. Matará, dice, al malo la
maldad, el pecado, para que no le esté echando la culpa a Dios, ¿verdad? De cómo están las cosas, por qué le pasa esto. No, sembramos lo que cosechamos, lo que sembramos. Así es que hay gente que es aparentemente feliz, pero la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y finalmente, vuelvo a preguntar, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Bueno, vamos al tercer aspecto. Confía entonces en el cuidado providencial de Dios. Confía en el cuidado providencial de Dios. Mis hermanos, gracias a Dios, no estamos solos ni abandonados en esta vida. Si somos hijos de Dios, Él ha prometido estar con nosotros y ocuparse de nuestra vida y de nuestras necesidades y de nuestras situaciones, etcétera. Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos, sobre los discípulos de Cristo. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que Dios se ocupa de cada uno de sus hijos. Dios no nos trata como un montón de personas, Dios nos trata de manera personal, y gracias a Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, obviamente, ¿por qué al clamor? Pues porque estamos orando al Señor, porque le estamos pidiendo al Señor, porque también, mis hermanos, pues atravesamos por situaciones difíciles, a veces de quebrantamiento de salud, a veces se perdió el trabajo, a veces hay un conflicto muy intenso, a veces hay ciertas luchas. Bueno, son parte de la vida que estamos enfrentando también los cristianos, pero dice el Señor, Él escucha el clamor, entonces nunca deje de orar, siempre ore al Señor, siempre, siempre, siempre. No se desespere si no tiene la respuesta de Dios al instante, no se desespere. Tenemos que aprender a ser pacientes y recuerde, Dios nunca se atrasa ni se adelanta. Él siempre tiene su agenda perfecta. Usted y yo, no, Él sí. Entonces, mejor adecuémonos a la agenda de Dios. Y Él es un Padre misericordioso que escucha el clamor y que está al pendiente cada día de cada uno de nosotros. Entonces, Dios se ocupa de nosotros, nos cuida, Dios escucha nuestras oraciones, responde. Y también dice ahora en el versículo a 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea, no es que no tengamos angustias, sino que cuando vengan las angustias, Dios nos ayudará a superar esas angustias, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que entender y que confiar en el Señor. No es que Dios nos libre de las angustias, de todas las angustias, no. Nos libra de muchas cosas, sí, Él es soberano, pero Él también permite otras situaciones. Estamos en un mundo caído, pero su promesa es, a pesar de que tengas algunas angustias o a veces como que están intensamente, dice el Señor, yo te voy a ir dando victoria, te voy a ir librando, te voy a ir librando de esas angustias, pero persevera en paciencia, persevera en confianza, persevera en las promesas que Dios nos ha dejado. Es lo que encontramos en el verso 18. Y vamos finalmente, bueno, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sí, mis hermanos, a veces hay situaciones que nos llevan a un quebrantamiento espiritual, nos podemos sentir tan mal por ciertas situaciones que estamos atravesando, pero la promesa del Señor es, estoy cerca de ti. Quizás te estás sintiendo solo, sola, no entiendes tal o cual cosa, hay presiones ahorita en este momento en tu trabajo, lo que sea, y te sientes quebrantado en tu corazón y te sientes también débil y contrito en tu espíritu. Bueno, dice el Señor, yo estoy cerca de ti, no te he abandonado, no te abandono, estoy contigo. El dolor es parte también de la vida. Así es que no nos sorprendamos, dice el apóstol Pedro y Santiago, cuando vengan las pruebas, van a suceder, pero la gran diferencia entre nosotros y la gente sin Cristo es que contamos con la presencia amorosa, consoladora y fortalecedora de nuestro Dios. Él nos fortalece y Él nos guarda. Y esos tiempos pasarán y entonces nos gozaremos cada vez más en el Señor. Bueno, y un último punto aquí que creo que es muy interesante, verso 20. Dice que Dios guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será
quebrantado. Está hablando, bueno, de los creyentes, pero aquí este versículo concretamente, el versículo 20, es un versículo que hace alusión al Mesías, a Jesucristo. Vuelvo a leerlo. Salmo 34, 20. Él guarda, o sea, Dios guarda todos sus huesos. Está hablando de Cristo cuando está en la cruz del Calvario. Ni uno de ellos será quebrantado. Verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Ahora, finalmente habla el Señor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pues aquí viene algo hermoso. No solamente en esta vida temporal. Aquí, mis hermanos, Dios nos dará unos cuantos años, pero la vida continúa, pero va a continuar o en el cielo o en el infierno. Ahora, ¿qué quiere Dios? Pues que continuemos con Él en la eternidad en el cielo. Por eso dice aquí que Él redime, Él rescata el alma de sus siervos y no serán condenados, o sea, no irán a la condenación eterna, no irán al infierno. ¿Quiénes? Todos aquellos que confían en la obra salvadora de Cristo Jesús. Ahora, como referencia, busque por favor Éxodo 12, 46, porque este verso de Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, está haciendo alusión a la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Éxodo capítulo 12, en el versículo 46, se están dando aquí las instrucciones al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto, y ellos tenían que entonces ofrecer y sacrificar un cordero sin mancha, ¿verdad? Cordero perfecto. Éxodo 12, 46, y al dar estas instrucciones, dice aquí lo siguiente. Bien, se comerá en una casa, está hablando ya del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Está hablando de ese cordero que cada familia tenía que preparar y sacrificar y comer. Pero la instrucción es, no quebraréis hueso suyo. Ahora, ellos no se imaginaban, pero estaba haciendo ya alusión en un futuro al sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Vamos ahora a, bueno, Juan 1:29, y aquí Juan el Bautista, al mirar a Cristo, lo reconoce como el Cordero de Dios. Ese Cordero fue sacrificado y su sangre se derramó en los dinteles de las puertas de las casas para que no murieran, no perecieran. Juan 1:29 dice aquí, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita completamente por su sangre vertida en la cruz. Y Juan 19, ya estando ahora Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios sacrificado, entregando su vida, derramando su sangre preciosa para librarnos. Nos dice aquí entonces Juan 19, del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recuerden que ahí estaba Jesús y los dos ladrones a un lado. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, no será quebrado hueso suyo. Entonces, así concluye este Salmo 34, verso 20, hablando de que Dios guardará todos los huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora, esto se aplica en primer lugar a Cristo, y se cumplió esa profecía. No le quebraron un solo hueso a nuestro Señor Jesucristo. Él murió
entregando su vida y derramando su sangre. Ahora, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, pues ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos comparte su cuidado, su protección y también redime. O sea, nos ha rescatado, ha pagado el precio con la sangre de Cristo para que se aparte de nuestra vida la justa ira de Dios contra el pecado se apaciguó, se satisfizo la justicia de Dios. Por la muerte de Cristo fuimos salvados de la muerte eterna. Gracias a Cristo fuimos sacados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, y ahora nos llevó al reino de su amado Hijo. Bueno, concluyendo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Entonces, número uno, acepta el llamado de Dios de creer el Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Número dos, disponte como discípulo a aprender y a vivir en el temor de Dios. Y número tres, confía en el cuidado providencial de Dios. Bueno, mis hermanos, pues que Dios nos ayude para vivir una vida que le glorifique y esa es la vida que realmente se va a vivir bien. Vamos a orar y después les comparto 2 o 3 anuncios. Solamente les voy a pedir que por favor estemos orando por algunas hermanitas nuevas de la iglesia. Una de ellas es nuestra hermana Beatriz Aragón, es una persona adulta. Nuestra hermana, le hicieron una cirugía, entonces oremos por su pronta recuperación, nuestra hermana Beatriz Aragón. Hay otra hermanita, una joven, ella se llama Viviana García, a ella pues también le hicieron otra cirugía y oremos también por su recuperación y que Dios pues se manifieste también para que les dé a ambas la sanidad completa. Y una hermanita más por la cual tenemos que orar por nuestra hermana Teresa Aragón. Nuestra hermana ahorita pues se quedó sin trabajo y es contadora, entonces vamos a orar porque el Señor pues le abra puertas y pueda tener entonces también un empleo. Bueno, oramos mis hermanos y luego le comparto algunos anuncios. Gracias Padre por tu palabra. Tú quieres que nos vaya bien en la vida, Señor. Qué mejor que es vivir conforme a tu palabra, conforme a tus lineamientos, creyendo en tu evangelio, viviendo en el sano temor de Jehová, y mi Dios, confiando en tu providencia, en tu cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Pero también, Padre Santo, pues úsanos porque tú quieres que a la gente le vaya bien y la única forma de que le vaya bien es estando en Cristo. Úsanos para compartirles tu evangelio y ponemos en tus manos nuestra propia vida, nuestro hogar, el trabajo, la escuela, todo nuestro entorno, Señor, para que seamos un testimonio vivo de tu gracia, de cómo contamos con tu favor y con tu dirección. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, 3 anuncios, por favor. Todos los miércoles seguimos a las 8 de la noche con esta serie de estudios bíblicos de los Salmos para revitalizar nuestra fe. Compartan estos estudios, invita a otras personas para que se integren a estas enseñanzas. Bien, el domingo, ya mis hermanos, una buena noticia. Este domingo, 21 de marzo, vamos a tener ya el culto presencial. Una vez más, regresamos a las instalaciones en el templo y vamos a estar a las 12 del día. Entonces tendremos el culto presencial. Obviamente, pues tenemos la asistencia limitada, pero seguimos las medidas sanitarias. Solamente le pedimos pues, que venga con su cubrebocas. Tenemos, si se lo olvida, tenemos en la iglesia cubrebocas, gel antibacterial y por el momento todavía los niños no pueden asistir, niños menores de 12 años no podrán asistir hasta nuevo aviso, por favor. Así es que, mis hermanos, pasen la voz y les esperamos este domingo ya, 21 de marzo, allá en el Renuevo. Y finalmente, anótelo, por favor, en la llamada Semana Santa, voy a compartir un estudio bíblico en línea alusivo a la Semana Santa y va a ser el viernes 2 de abril. El viernes 2 de abril de la llamada Semana Santa voy a compartir un mensaje alusivo a esa ocasión. Entonces puede también invitar a sus familiares, a sus amigos y va a ser a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, viernes 2 de abril en Facebook, en línea, para que pues, ojalá nos pueda también acompañar y que sea de edificación y de bendición este estudio de la palabra. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga y que el Señor nos guíe, que su gracia nos guarde
y que podamos, pues, con prontitud, compartir el Evangelio. Cuídense y adelante, mis hermanos. Nos estamos viendo.